Aquí las 11 de la mañana, 4 minutos, 6 horas más en el Estado de Israel. Nos vamos a encontrar con el periodista y analista internacional Gabriel Ben Tasgal. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee. ¿Cómo le va, don Dani? ¿Cómo está usted? Bien, un gustazo siempre charlar contigo. Bueno, estamos en un momento entre tenso, expectante. Contame un poquitito, ¿empiezan mañana finalmente las negociaciones? Y si empiezan mañana las negociaciones, ¿cuáles son los puntos a negociar? Porque ya he escuchado de los 10 por lo menos 40. Bueno, vamos a resumírselo para nuestra audiencia para que no se vuelvan locos, ¿verdad? Yo creo que el punto más importante para Donald Trump es la apertura libre del estrecho de Hormuz. Para el Estado de Israel, el más importante es que no puedan producir más armas nucleares y que entreguen los 460 kilos de uranio enriquecido al 60%, que es lo mismo que tener más o menos entre 10 y 11 cabezas nucleares. Para el Estado de Israel también es importante que no puedan seguir desarrollando misiles balísticos en la cantidad y en la calidad que estaban haciendo. Y para ambos gobiernos, la pregunta del millón es hasta qué punto pueden aguantar o sostener o poder convivir con un régimen que tenga características similares al anterior, aunque no sea exactamente igual. O sea, son 4 puntos que los vuelvo a repetir: estrecho de Hormuz, armas nucleares, misiles balísticos y el régimen. ¿Se queda o no se queda? Durante estas 2 semanas vamos a ver, entre otras cosas, cuán débil es el régimen. Y yo creo que es mucho más débil que lo que Luis Delía presenta. Bueno, Luis Delía es realmente un imbécil, pero digamos, a mí me preocupa más Irán que Luis Delía. De los puntos que vos marcaste, a mí me queda claro que Israel no está en la mesa de negociaciones, pero de alguna manera tiene que estar. ¿Hasta dónde, como vos bien decías, para lo más importante para Donald Trump y para Estados Unidos es el estrecho de Hormuz? ¿Hasta dónde, si realmente logra Trump abrir el estrecho de Hormuz a cambio de abandonar de alguna manera la recuperación o hacerse del uranio o lo que fuera, hasta dónde Trump no dirá, bueno, ya está, para nosotros eso está bien, me dijeron que nunca más van a hacer bombas, viste que Irán tiene eso, ¿no? Nosotros no vamos a hacer más bombas y hasta ahí llegamos. ¿Israel puede hacer presión sobre eso? Yo confío y me impresiono que hay una total coordinación entre Donald Trump y Netanyahu. O sea, si yo me dejo guiar por la prensa israelí, no la hay. Pero la verdad es que todo demuestra que respiran el mismo aire. Entonces, puede darse que, de acuerdo a lo que esté dispuesto a renunciar Irán, Estados Unidos le permite a Israel seguir actuando. O sea, puede perfectamente decir, ok, abrieron solamente el estrecho de Hormuz y entregaron a Rusia los 460 kilos de uranio enriquecido. Pero la inteligencia israelí dice que ustedes siguen con la intención de hacerlo. Y por lo tanto, yo firmo el acuerdo, pero no puedo obligar o no voy a obligar a Israel a hacer lo mismo. No, sé que no es un escenario Al primer ataque probable. de Israel cierran el estrecho de Hormuz. Entonces Estados Unidos le va a decir a Israel, yo te dije que no te metieras porque ahora otra vez tengo el mismo problema. En principio, es muy probable que si Estados Unidos llega a un acuerdo, que no es seguro que lo haga, Israel lo respete. Por lo menos en Irán. No así en el Líbano, porque para Israel el Líbano es otro problema diferente y no estoy seguro que Israel va a permitir que Estados Unidos le diga qué hacer al pie de la letra en ese tema específico. Bueno, por lo menos en estos días apareció la noticia que es promisoria de la posibilidad de un diálogo cara a cara con el Líbano, no solo por el tema Hezbollah, sino por un proceso de paz un poco más duradero. Creo que el Líbano de alguna manera le abrió la puerta o al menos la ventana a Israel para decir, mira, somos dos cosas diferentes, sentémonos porque para nosotros Hezbollah también es un problema. Entonces expliquémosle a la gente que nos escucha lo siguiente. El Líbano fue creado como un país para proteger a los cristianos después de la Primera Guerra Mundial y el genocidio armenio. Entonces se creó un país, lamentablemente para ellos, por malas decisiones, que lo conocemos como el Gran Líbano. O sea, un país que además de Beirut, que es donde estaba la gran cantidad de maronitas, de cristianos, anexaron a sunitas y a chiitas. Cuando se crea el país, en 1932, más o menos el 52%, 55% eran cristianos.
Y entonces se decidió que el presidente iba a ser cristiano, que el primer ministro iba a ser musulmán sunita y que el jefe del parlamento iba a ser musulmán chiita. Lo que ocurrió con el paso del tiempo es que cada vez son menos los cristianos, cada vez son menos los sunitas y que Hezbollah, desde los años 80, se transformó en el factor dominante de ese país, con un ejército propio, con un sistema de gobierno propio, con un sistema telefónico propio, con un banco propio. Entonces, esto era Hezbollah aparte. ¿Qué decían los cristianos? Ustedes me están destruyendo el país, porque me han traído a mí, a Irán, adentro de Líbano. Muy bien, lo que pasó a partir del 7 de octubre es que Israel atacó fuertemente y sigue atacando a Hezbollah. Hezbollah sigue queriendo mantenerse vivo y los cristianos y los sunitas quieren que Israel ataque y elimine a Hezbollah. Lo que pasa es que no es tan fácil. Y cuando Israel le dice, pero ustedes pongan orden, ustedes son el gobierno central del Líbano. Bueno, ellos dicen, no podemos, no tenemos la capacidad y la verdad es que no la tienen. Dicho todo esto, ¿con quién podría negociar Israel hoy algún tipo de acuerdo? ¿Con Hezbollah? ¿Con los sunitas solamente? Bueno, supuestamente con los cristianos. De ahí a que los cristianos después puedan imponer algún tipo de agenda y neutralizar a Hezbollah, permitime que lo dude. Es una situación sumamente compleja. De todas formas, Israel ya ha demostrado y el Líbano han demostrado que en algunas cosas se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, el tema del gas. O sea, uno lo pasa de largo, pero cuando se tuvieron que sentar a ver cómo dividir el yacimiento de gas en el Mediterráneo, llegaron a un acuerdo y cada uno lo está explotando de su lado. O sea, no es imposible llegar a acuerdos. El tema que bien traes vos es a Hezbollah no le va a gustar nada y a Irán mucho menos, porque es la forma en la que Irán se convirtió en país limítrofe de Israel. Ok, pero ten en cuenta una cosa, Dani, lo que acaba de decir. Uno, el acuerdo fue porque Hezbollah, entonces, amenazó con destruir unos pozos de gas que no tenían tanta gas, por suerte. Dos, el entonces primer ministro de Israel violó la ley israelí al firmar un acuerdo de forma irresponsable con Hezbollah. Uh-huh. O sea, Yair Lapid hizo algo porque ni siquiera pidió la aprobación de la Knesset. Entonces hizo algo terrible, que alentó todavía, o sea, que alentó a Hezbollah a ser más violento. Entonces no me gusta ese ejemplo, porque no es bueno, no es bueno cómo lo ejecutaron y no fue bueno lo que transmitió. Y además, en ese caso, el gobierno oficial del Líbano se tuvo que comer el acuerdo que beneficiaba a Hezbollah. No era tanto para ellos. Ahora la situación es diferente. Hezbollah pasó de tener 200.000 cohetes y misiles a tener 50.000 más o menos. A tener 100.000 soldados, a tener muchos menos porque Israel los mató. Y a estar a la defensiva. Sigue disparando cohetes contra Israel, no pocos, hoy incluso también. Y pide todo el tiempo a Irán, rescátenme. Nosotros abrimos un frente en medio de la guerra para defenderlos a ustedes. Ahora ustedes vengan a ayudarnos. Pero Irán, si lo hace, se desbarata todo este cese de fuego. ¿Cómo está la situación con Siria? Porque también la situación de Siria complicó la vida de Hezbollah en ese camino para ser provisto, por ejemplo, de armamento desde Irán hacia el Líbano. Totalmente. De hecho, si no hubiese Israel golpeado a Hezbollah, hoy quizás teníamos todavía a Assad. Una de las cosas que quizás pueden ser parte de ese acuerdo tácito con Siria es que Israel no ataque a Siria, colabore indirectamente, por ejemplo, con inteligencia, y que el gobierno de Ahmed al-Shara de Siria ataque a Hezbollah y se vengue de lo que Hezbollah les hizo para proteger a Assad. Si es así, tendríamos un ataque contra Hezbollah de dos frentes, y eso no es malo, y menos malo para Israel. O sea, te das cuenta que a nivel general, lamentablemente, lo que ha provocado el 7 de octubre es un terremoto en el Medio Oriente, que hoy podemos decir responsablemente que favoreció a Israel, lo que vemos ahora, no que justifique el atentado, pero sí nuestra situación geopolítica ha mejorado mucho. Bien, te llevo algo que sucedió en las noticias, por lo menos para nosotros en las últimas horas, y tiene que ver con la decisión de Israel de quitar a España de este equipo, de este grupo de países
que supuestamente iban a conformar o van a conformar un frente para manejar la situación en Gaza. Más allá de que queda claro que España es un país, por lo menos su presidente, profundamente antisemita, y habría que ver si no un poquitito más que el presidente, digamos, ¿qué está pasando en Gaza? Porque nos distrajimos mucho, por suerte digo, en esta guerra de misiles y de alarmas, Gaza no era la Gaza de antes, pero ¿cómo sigue allí? Porque jamás debe haber aprovechado también este tiempo. Bueno, son dos temas diferentes, ¿verdad? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, El sí, claro. primero, yo creo que España tiene un ADN antisemita más profundo de lo que asumen y de lo que son conscientes. Uh-huh. El antisemitismo español lo podemos ver en un montón de cosas, y no solamente Pedro Sánchez. Tenemos a que la primera conversión de judíos fuerte fue hecha por los visigodos en España, la Inquisición fue en España, los principales escritores clásicos españoles fueron profundamente antisemitas, los que más, Quevedo, Lope de Vega. Cervantes se salvaba porque sabía que era descendiente de judío. Franco, en su cruzada, lo que decía que lo que perjudicaba a él era el cónclave judeo-masónico. Entonces yo Bueno, creo... fue el último país de Occidente en reconocer el Estado de Israel, en los años Claro, 70. yo creo que España es un país que tiene un nivel de antisemitismo muy alto. Igual que Argentina, históricamente, pero Argentina está muy conscientes de lo que es el antisemitismo, tiene muy buenas leyes, los medios de comunicación son bastante responsables. Argentina es un ejemplo de cómo hay que luchar contra el antisemitismo. Los tres países de habla hispana más antisemitas son España, Argentina y Chile, y Argentina es el que mejor lo lleva. Chile tiene un problema serio, porque incluso los legisladores son promotores del antisemitismo, y España creo yo que no están conscientes hasta qué punto tiene un antisemitismo arraigado. Eso significa que la prensa española también promueve el antisemitismo porque se adapta al público. Y tenés casi todos los medios de comunicación, quizás el 95% de comunicación, salvo OK Diario y algún que otro que se salva, que han transformado a esa población en borregos. Lo vuelvo a repetir por si no se escuchó y no se entendió porque es un término muy español. El 82%, según el Instituto Elcano, de los españoles cree que en la Franja de Gaza hubo un genocidio. 82%. Mi pregunta es, si esta gente hubiese vivido durante los días nazis, ¿podrían haber sido proclives a ser convencidos por la maquinaria propagandística nazi? Mi respuesta es sí. Entonces Pedro Sánchez se mete con Israel porque sabe que la audiencia y su público lo va a aplaudir. Entonces se utiliza el caso israelí judío como gota de escape. Lo que hace Israel y lo que empezó a hacer tarde, y hay que ver con la contundencia que debería haberlo hecho, es empezar a responderle a España como España se merece. Y no es algo nuevo, ¿eh? Ojo, no es algo nuevo. Si España ha dado para ONGs anti-israelíes una cantidad de millones de euros en los últimos años para destruir el Estado de Israel, porque son ONGs que, es verdad, lo dan supuestamente para ayudar a la causa palestina y a la población civil palestina, pero ese dinero era utilizado para un montón de cosas nefastas que incluían la destrucción de Israel, o pagar a un montón de ONGs de extrema izquierda que demonizaban a Israel. Bueno, quizás ha llegado el momento que Israel, que tiene su capacidad económica también, empezar a invertir en ONGs que hagan lo mismo. Va a ser un cambio sustancial en la política exterior de Israel. No lo vamos a hacer porque tenemos otros patrones morales. Pero pensalo, ¿eh? Bueno, acá estamos hablando en la Argentina del dinero ruso para influir en periodistas que ataquen al gobierno. O sea, evidentemente, y también hemos conocido otros casos en Europa. Ahora, volviendo a la franja Claro, de Gaza... ¿qué pasó en Gaza durante todo este tiempo? Bueno, lo que pasó es que la segunda etapa del plan de Trump no se cumplió. Como era de prever, jamás no entregó las armas, jamás sigue distribuyendo comida, jamás no ha aceptado un gobierno alternativo al suyo, jamás no ha permitido la entrada de fuerzas extranjeras por ahora para poder poner un poco de orden. O sea que la segunda etapa no se ha ejecutado. Yo creo que uno de los problemas del gobierno de Netanyahu es que prefieren ver a Hamás débil que quizás solucionar el problema. Porque si solucionar el problema significa, por ejemplo, que la autoridad palestina
gobierne la Franja de Gaza, si la Autoridad Palestina gobierna la Franja de Gaza y también gobierna Cisjordania, aumenta las posibilidades de la creación de algún tipo de entidad parecida a un Estado palestino. Entonces, el gobierno de Israel, la estrategia de Netanyahu ha sido mantener a los dos separados y peleados. Bueno, de hecho, si en Cisjordania hubiera elecciones, capaz que jamás estaría gobernando Judea y Samaria. Probablemente. Uh-huh. Probablemente. Lo que deberíamos esperar, o sería sano para Israel, es continuación de ataques contra Hamás, incluso si Hamás no te ataca. Ponerlo todo el tiempo a la defensiva y no dejar que se organicen. Lo que pasa es que en este momento estamos destinando mucha energía y mucha fuerza bélica a Irán y a Hezbollah. Por eso, de hecho, no hablamos sobre la Franja de Gaza. Bueno, y antes de que te pueda dejar disfrutar de tu Shabbat, porque no sé si después de esto tenés más notas, pero quiero que sepan que cuando haces zapping aquí en los canales de noticias, es muy probable que cada 2 canales te encuentres con Gabriel Ventasgal, y merecido lo tenés porque haces una tarea fantástica. Nada, yo sé que no sos profeta, les digo a todos lo mismo. Israel tiene una tradición profética, pero no hay, hoy por lo menos que yo conozca, pero ¿qué expectativas te genera esto que comienza mañana? Y si crees que vamos a llegar a las 2 semanas, de hecho. No me provoca ningún tipo de expectativa. Estoy convencido de varias cosas para darte algo de carne y de alguna manera sí hacer una pequeña profecía. El régimen de Irán va a caer. Punto. ¿Sin cuándo? Sin fecha. No, porque no es necesario que caiga por la fuerza bélica de Israel o de Estados Unidos. Y va a caer no muy tarde. O sea, no muchos años. Me cuesta creer que se sostenga. Dani, tienen varios problemas muy serios. Es uno de los países que más consume drogas. Es un país que no tiene hijos. Natalidad muy baja. Es un país que para poder cubrir deudas venden órganos, Dani. Un país que tiene una sequía muy profunda y no tiene dinero para las infraestructuras porque está altamente sancionado. Un país que tiene una población muy culta, mucho más culta que el resto del Medio Oriente y mucho más progre que el resto del Medio Oriente. Te lo voy a decir en argentino, están en el horno. Pero ya estaban en el horno antes de la guerra. Ahora, cuando salgan de los búnkers y vean la destrucción que han vivido, ¿cómo van a estar? ¿Mejor o peor? Yo creo que peor. Y van a estar tan peor que creo que están condenados a caer. Lo que puede ocurrir si no caen totalmente es que se produzca esto, Dani. Primero estábamos gobernados por una Irán clerical. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Después pasamos a estar gobernada por una Irán de la Guardia Revolucionaria, pero sus líderes más radicales. Y ahora empieza a sentirse que quizás los que toman el poder son un pelín más moderados o realistas, como Pezeshkian, Arachki, el ministro de Exteriores. Puede ser. Si eso ocurre, entonces repetimos el modelo de Delcy Rodríguez, pero en vez de ser es un triunvirato de gente que no quiere morir, y con tal de no morir, se modera. Bueno, ojalá que la profecía se haga realidad. Te deseo Shabbat Shalom, que puedan descansar, que tengan noches enteras de sueño. Yo mucho más no les puedo prometer, pero bueno, no es poca cosa después de los 40 días que han atravesado. Un abrazo, gracias, Dani. Abrazo para vos. Allí estaba Gabriel Ventasgal, periodista, analista internacional, una persona que sabe mucho de historia. Yo creo que no se puede entender el Medio Oriente, primero si tu cabeza es solo occidental y segundo si no sabes historia. 11:23, le ponemos algo de música. Need a geen, maar kan voor